Ya, vamos en esta segunda parte de la clase. Sí, dígame. Sí, sí, claro. Dígame. Si se hiciera, ¿cómo llamarlo? Comparando. ¿Cuántas posibilidades tendría esa comparando qué cosas? Si es uno y uno, un total de posibilidades. Fíjate que yo estaba separando todas las posibilidades. Si era uno, Ah, no, pero es que son como las combinatorias posibles de todas las está haciendo por variable. O sea, por ejemplo, la FP puede ser o capital, entonces, pero por variable, no por combinaciones. porque si no se escribe, pero también Ya, si haces eso es muy largo. No tendría que haber hecho. Claro, son 6 variables. no debe ser, no debe ser más memoria que nosotros. Qué bueno que lo plantearon algunos. Por ahí, algunos compañeros hicieron, en el ejercicio 3 hicieron como, estaban evaluando como todas las combinaciones posibles de variables entre sí. Como si la FP es 1 y la ISAPRE es tanto. ¿Cachai? Y fueron como viendo con I. Por ejemplo, el condicional AFP igual a 1 y ISAPRE igual a 1. Entonces eso te va a generar muchas combinatorias posibles. Y se va a alargar así el programa. Entonces, cuando uno trata de programar, también tiene que pensar en otra cosa que es buscar la forma más sencilla posible de escribir el algoritmo. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se aprende eso? Con práctica, pero hay una forma de darse cuenta cuando no la está cagando. Que es que si empieza a crecer mucho el programa, probablemente por ahí no es. ¿Ya? Tiene que ser simple. O sea, si se empiezan a dar cuenta que se empiezan a llenar de condicional y crece el programa, probablemente por ahí no es. Seguramente hay una solución más sencilla. ¿Ya? Entonces, es como la advertencia que uno puede tener en caso de que esto no esté funcionando. ¿Ya? Como consejo práctico. ¿Ya? Igual, en la medida que ustedes vayan adquiriendo más destreza y habilidades, se les va a ir haciendo más evidente cuáles son las soluciones más simples. Y finalmente en programación, claro, uno siempre trata de buscar que los programas sean pequeños en términos de cantidad de código, ¿ya? Pero eso se aprende con muchos años de experiencia. Uno debería aprender lo esencial acá y después la experiencia te va llevando por ser cada vez más óptimo en desarrollar programas, ¿ya? Bien, vamos a lo que nos convoca en esta segunda parte. Ya está cargado en el ambiente de aprendizaje un PDF que dice clase 4, ciclos, que es lo que vamos a ver ahora. Y con eso ya deberíamos tener suficiente material para la primera prueba, ¿ya? Hay un documento que dice ciclos, ¿ya? Igual, ojo, de lo que acabamos de hacer en el módulo pasado, en la primera horita y media de clases, voy a dejar además una guía con 11 ejercicios, que son como de eso para que en el fondo seguir practicando. Entonces, obviamente, mientras más participes, más probabilidades tiene de ganar, es más o menos así. Entonces, obviamente, mientras más ejercicios, más van reforzando. Así que ahora lo que va a pasar es que, revisando este temita, ya
el resto de las sesiones va a ser básicamente casi puro ejercicio en función de la prueba, ¿ya? Entonces, este es como la última como tirada de conceptos que tenemos que ver en esta primera etapa, ¿ya? Entonces, esta cuestión que tenemos acá, bueno, estamos viendo lo que se llaman estructuras de control. Las estructuras de control son las que permiten en el fondo, justamente, controlar un programa para que o tome decisiones, que ya los vimos, esos son los condicionales o bifurcaciones, pero también para hacer acciones repetidas. Entonces, en la estructura de control tenemos los condicionales, ¿ya? Que en el fondo es para saber si salimos por un lado falso o por un lado verdadero. En el fondo aquí tenemos la posibilidad de tener opciones, ¿ya? Es un tipo de estructura de control y la otra estructura de control son los ciclos, que vamos a ver ahora, los ciclos, ¿ya? Los ciclos en el fondo tienen que ver con la necesidad de lo siguiente. Hay acciones que son repetitivas. ¿Ya? Hay acciones que son repetitivas. En la vida hay acciones que hay que repetirlas varias veces, ¿ya? Y que en el fondo existe como una receta base y se va haciendo siempre lo mismo, pero con casos diferentes. ¿Ya? ¿Alguien me podría dar algún ejemplo que se le venga a la cabeza de cualquier tipo de acción que sea como repetitiva? Algo en el fondo que haya que hacer como varias veces, pero como con distintos casos. Por ejemplo, Una clave. ¿Ah? Es una clave. Ingresar una clave. Clave errónea. Clave errónea, hasta que le chuntemos la clave, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, si tenemos un software que regula, ¿no es cierto?, la caja de un supermercado, en el fondo, leer el precio de un producto y sumarlo. Bueno, cada producto que yo tenga, en el fondo hay que irlo sumando, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué otra acción repetitiva, por ejemplo, se les puede venir a la mente? Sí, ejemplo de cosas. Puede ser en un programa o puede ser en otra situación que tengan que repetir. Por ejemplo, ahora cuando entraban las opciones 1 y 2, si alguien ponía 3 o 4, la variable que sea, Claro, hasta que ingresara a 1. Hasta que ingresara 1 o 2, ¿no es cierto? Es como, en el fondo, yo voy a permitir, o sea, voy a hacer que mi programa en el fondo pida un dato, pero no voy a avanzar en el programa hasta que el dato esté correcto, que es lo mismo que decía ahí la contraseña del compañero, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo un programa donde estamos ingresando datos de personas, para ingresarlas, por ejemplo, a una lista, una base de datos, por ejemplo, de empleados de una institución. Entonces, tengo que ser capaz de ingresar un empleado, 2 empleados, 3 empleados o 100 empleados si es que me lleva una lista grande, ¿ya? Si estoy trabajando, por ejemplo, en un sistema que lleva como control de gestión, por ejemplo, de un inventario, entonces algún día me van a llegar para digitar, por ejemplo, 3 productos para el inventario, otra vez se me van a llegar para digitar 10 productos, otra vez un producto, pero significa que puede tener que como repetir una acción, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque hay acciones que se repiten. Entonces lo que vamos a aprender es básicamente entender cómo podemos hacer que un programa pueda hacer acciones repetidas y cómo hacerlo de manera controlada, que es lo más importante. Esto tiene que funcionar de manera controlada, es decir, nosotros decirle al programa exactamente, por ejemplo, cuántas veces tiene que repetir eso o, ojo, fíjese con lo que le voy a decir, hasta cuándo tiene que repetir eso. ¿Ya? Que son cosas distintas, porque cuando yo digo cuántas veces tiene que repetir, significa, oye, hazlo 5 veces, hazlo 10 veces, hazlo 20 veces, le estoy diciendo una cantidad específica de veces a repetir. Y cuando yo le digo hasta cuándo lo voy a hacer, en el fondo le digo, mira, ponte a hacer esto hasta que pase algo que te diga que tienes que detenerte. ¿Ya? Por ejemplo, dale el acceso al sistema, ¿ya? Y repite, en el fondo que repita el ingreso de la clave hasta que la clave sea correcta, por ejemplo. ¿Ya? Cosas de ese tipo. ¿Alguien tenía alguna pregunta por ahí? Sí, dígame. Por ejemplo, cuando ingresa una clave y tiene 3 opciones, ¿sería un hasta cuándo? ¿Se cumplan 3? Eso, claro, hasta cuando se cumplan 3 o pídele un máximo de 3 veces. Claro, y se bloquea, exactamente. Por ejemplo. ¿Es un hasta cuándo? Ese es como un hasta cuándo, claro. Sí. ¿Ya? Pero vamos a ver en el fondo cómo se puede modelar eso porque hay básicamente 2 tipos de ciclos que hay que tener. Sin embargo, antes de pasar a los ciclos, necesitamos
revisar este concepto, que se llaman contadores y acumuladores. Entonces lo que vamos a ver acá es que vamos a conocer un tipo de variable especial, que llamamos contadores y acumuladores, que nos van a llevar, o sea, nos van a ayudar a llevar como un registro de las cosas. Por ejemplo, de nuevo, si estamos ingresando, tenemos un sistema que nos permite ingresar personas a una base de datos. Entonces, yo debería ir contando cuántas personas voy ingresando. Ya, si ingreso una persona, entonces llevo un total ingresada de una persona. Ya. Sigo ingresando, entonces llevo 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas ingresadas. O sea, en alguna parte el programa debería ir guardando o debería ir contando, por ejemplo, cuántas veces hemos hecho la acción que estamos repitiendo. Para cachar cuántas veces la hemos repetido, porque eso nos puede servir para algo. ¿Ya? Para algo, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos como contar. ¿Ya? Y en otros casos vamos a necesitar una cosa que se llama acumular, que es básicamente llevar como una suma. ¿Ya? La forma más sencilla de entenderlo es como empezando de nuevo la analogía de una caja de supermercado. Cuando yo voy pasando productos en mi compra, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que va pasando como en el sistema o la aplicación de la caja de registradora? Va contando cuántos ítems llevas tú, ya sea la cantidad total de productos o cuántos productos de un mismo tipo llevas. Entonces, necesitas contar cuántos productos he pasado en total y cuántos a lo mejor productos del mismo tipo he ido pasando. Por ejemplo, ya, compramos 5 bebidas, entonces tiene que ser el sistema capaz de registrar que está comprando 5 Coca-Colas. ¿Ya? Por ejemplo. Pero en la medida que eso va pasando, y que vamos pasando la Coca-Cola, vamos pasando el azúcar, vamos pasando el pan, cada uno de esos productos tiene un precio, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que leemos el precio, tenemos que ir sumando esos precios para calcular qué cosa. ¿Qué vamos a calcular con la suma? El total de la compra, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuántos productos he pasado por la caja? Ese es un contador. ¿Ya? Pero la suma de los precios de los productos que voy comprando, que me van dando el total de la compra, eso es un acumulador. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro a través del ejemplo? O sea, el contador me dice cuántos llevo. Y el acumulador de alguna manera me dice como la suma de lo que llevo, ¿me entiendes? Son conceptos distintos, ¿ya? Y las dos cosas las vamos a ocupar en los ciclos. Porque si se dan cuenta, ¿cuándo ocupo un contador? Cuando hay una acción repetida, tengo que saber cuántas veces se ha ejecutado. ¿Cuándo ocupo un acumulador? También cuando hay una acción repetida, pero de alguna manera tengo que ir dejando como una suma de lo que ha ido pasando. ¿Lo puedo ocupar a la par? Se pueden ocupar a la par, porque son como tienen como utilidad distinta. Pues el contador te dice, ¿cuántas veces hiciste tú esto? Y el acumulador te va dando como una suma de lo que has hecho. Lo mismo del inventario. Tengo 100 Coca-Cola Claro. y en total me la va restando del inventario. Claro, por ejemplo. Claro, tal cual. Sí, una cosa así. ¿Ya? Ok, entonces, démosle una definición, sí, pues, démosle una definición. Entonces, ¿qué es lo que es un contador? Un contador, dice, es una variable que se incrementa o que se decrementa. Incrementa significa que su valor va aumentando. ¿Ya? Decrementa significa que su valor va disminuyendo. O sea, puede servir para agregar cosas o para restar cosas. ¿Ya? Pensemos en siguiente analogía. Por ejemplo, incrementar cosas. Ya, me están llegando, por ejemplo, productos, ¿no es cierto?, para la bodega. ¿Ya? Entonces me llegaron, por ejemplo, tarros de pintura. Entonces llegó un camión, entonces voy a bajar los tarros de pintura, entonces se agregan, por ejemplo, 1, 2, 10, 15 tarros de pintura. ¿Ya? Después los voy a vender, ¿no es cierto? Entonces, cuando los venda, voy a ir sacando tarros de pintura. Entonces, tengo 100 tarros de pintura, ahora tengo 90, ahora tengo 80, tengo 77, en fin. Entonces, o se incrementa o se decrementa. Pero siempre lo hacen una cantidad constante, ¿ya? En un determinado suceso o acción. ¿Ya? Entonces, esa es como la gracia de los contadores. A los contadores siempre se les suma la misma cantidad. Por ejemplo, un contador de pasos. Entonces siempre vamos a dar de un paso. Entonces, pensemos que una variable que se llama cantidad de pasos. Entonces, ahora cantidad de pasos es igual a 0, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuánto vale cantidad de pasos ahora? 1. Le sumamos 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale ahora? 2. Entonces, ¿de a cuánto voy sumando? Siempre
de uso. Entonces los contadores siempre se incrementan en la misma cantidad. Bueno, al revés también, pues. Yo puedo ir restando, entonces pasos para atrás. Menos un paso, menos dos pasos, pero siempre voy restando de a uno, ¿de acuerdo? Entonces, o se suma siempre de a uno o se resta de a uno, o en una cantidad fija. Dígame. Sí, claro, o sea, dependiendo de la necesidad que tú tengas que sumar, pero la idea es que el contador siempre se incrementa en una cantidad fija. Sí, entonces, o sea, por ejemplo, los contadores también se pueden incrementar, por ejemplo, de 2 en 2. Supongamos que queremos contar datos, puros números pares, 2, 4, 6. Entonces, ¿de a cuánto estoy sumando? De 2 en 2, pero siempre sumo 2. Entonces, ese contador suma datos, o sea, suma una cantidad fija. ¿Ya? Entonces, tú tienes un contador, supongamos que la variable se llama C. Entonces, de contador. Y a contador siempre le voy a sumar, por ejemplo, una cantidad F, que es una cantidad fija, siempre. O se la resto, pero siempre le sumo una cantidad, o le resto una cantidad fija. ¿Ya? Ahí en ese ejemplo, el contador puede estar, siempre tiene que ser cero o puede partir del valor que uno le asigna. Los contadores se pueden inicializar en 0 o en otro valor. De hecho, tienen un valor inicial. ¿Ya? Los contadores siempre tienen que partir de un valor, que puede ser 0 o puede ser otro valor, dependiendo de lo que estemos modelando. Por ejemplo, en algunos casos no tiene sentido decir, por ejemplo, que tenemos 0 para algo, sino que parte en 1. ¿Ya? Puede ser una cosa así, ¿te fijáis? No sé. Entonces tiene como, hay que buscarle también como la idea. O por ejemplo, no sé, supongamos que vamos a, déjame buscar un ejemplo que tenga que ver a lo mejor con, ya, por ejemplo un taxímetro. ¿Ya? Entonces cuando se echa a andar la corrida del taxi, en el fondo parte con un valor base, no parte en 0, sino que tú te subes al taxi, se echa a andar y parte con 100 pesos, por ejemplo. Ya, pero es que a lo mejor tú puedes, supongamos que es por tiempo fijo, entonces vas sumando una cantidad, si dice por ejemplo 30 pesos por cada minuto, entonces suma 30 pesos por cada minuto, entonces siempre suma de 30. Y ahí, claro, o variable, entonces ahí hay cositas. Está bien lo que usted está pensando, pero quería darle como el ejemplo con una cantidad fija, entonces, por ejemplo. ¿Ya? Entonces un valor constante. Ya, típicamente los contadores siempre les vamos a ir sumando 1. ¿Por qué le vamos a ir sumando 1? Porque en general los contadores los vamos a utilizar como para llevar un registro de la cantidad de veces que hemos realizado una operación en un programa. ¿Ya? Entonces vamos a decir, por ejemplo, contador igual contador más 1. ¿Ya? Ojo con esto de acá. La variable se llama contador y lo que estamos haciendo acá, se fijan que este es como un cuadrito de proceso de información en un diagrama de. Entonces, digo, contador es igual a contador más 1. ¿Qué es lo que hace esa operación? Le suma 1 a la variable contador, ¿ya? Porque, fíjate, porque esto hay que interpretarlo como lo interpreta el computador. ¿Qué es lo que se va a guardar en la variable contador? El resultado de sumarle 1 a lo que tenía o a lo que traía la variable contador. Ejemplo. Supongamos que partimos con contador, le voy a poner conta acá. Decimos que contador parte en 1, ¿ya? Entonces, si yo digo contador igual a contador más 1, ¿qué es lo que hace? ¿Cuánto valía el contador? 1. Le sumo 1 y ahora este contador va a quedar con 2. Y ahí se va a ir actualizando. Entonces, esta operación de aquí es re importante porque esa es la que te actualiza el contador. Ya, y los contadores hay que actualizarlos porque cuando se vayan repitiendo las acciones, uno tiene que ir cambiando el valor porque no se cambian solos. Hay que cambiarlos. Entonces hay que actualizarlos. Al revés lo mismo, yo puedo hacer la operación al revés. En este caso el contador yo le estoy restando un valor fijo. Digo contador es igual a contador menos 1. Le voy restando de a 1. ¿Profe, siempre tiene que ser más 1 o menos 1? No, depende de la situación. Pero este es el caso más común de uso. Por eso estoy trayendo este ejemplo porque es el caso más común. Casi siempre al contador le suma 1 o le resta 1. Dependiendo de la operación que estemos haciendo. Ya. ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Aquí damos el acumulador. ¿Sí? Los van a ocupar harto. Porque los ciclos lo requieren. ¿Sí? Y con eso van a empezar a poder hacer varias cosas más, digamos. Ya, el acumulador. Sí. Cuando usted dice que se refiere
actualizar el contador, se puede hacer que se actualice solo mediante vaya pasando algo o acude que... No, tú tienes que actualizarlo. Tú tienes que poner en el programa una línea de código que actualice el contador. Hacer esa operación que está ahí abajo. No se hace solo. Tiene que ser parte de tu diagrama de flujo. Tú vas a tener que poner una instrucción que actualice el contador, así tal cual. Contador igual, por ejemplo, contador más 1. Dependiendo de la parte del programa. Dígame. El contador ya, vamos sumando de a 1, después yo voy, después seguir sumando de a 2, a 3. La idea es que no. La idea es que el contador siempre trabaje con una cantidad fija. ¿Ya? Porque están pensados para eso. Ahora, se puede hacer, en un programa puede hacer todo lo que uno quiera, está bien, pero en el fondo, ¿por qué lo presentamos así? Para que ustedes se acostumbren a que la noción de contador es como para ir registrando cosas siempre que varían en una cantidad fija. O siempre se le suma 2, o siempre se le suma 1, o 3, dependiendo de la situación. ¿Ya? Ya, el acumulador es una variable que suma sobre sí misma. Entonces, como para acumular se llama acumulador en el fondo porque su valor va cambiando dependiendo de lo que le vayamos sumando. ¿Ya? Por ejemplo, la cantidad de plata que uno tiene en la cuenta corriente es un acumulador. Ojalá. Sí. Exacto. Es más bien este ejemplo de acá abajo. ¿Cierto? Acumulador igual a acumulador menos variable. Menos deuda. Estamos en una día sensible del mes. No es un buen ejemplo. Pero hay que subir la realidad. Ya. Entonces, volviendo al ejemplo de la cuenta corriente, ya, más allá obviamente del chiste, por supuesto. Claro, porque en el fondo, en la cuenta corriente, los valores que se suman o se restan son variables. Por ejemplo, cada vez que ustedes hacen uso de la tarjeta de débito, compran cantidades distintas, ¿ya? Entonces, en este caso, al acumulador le vamos restando una cantidad variable. Entonces, por ejemplo, el acumulador a lo mejor no siempre se tiene que llamar acumulador, a lo mejor esto se va a llamar, por ejemplo, saldo cuenta corriente. Va a ser igual a saldo cuenta corriente menos cantidad pagada, por ejemplo. ¿Cierto? Y ahí se va restando y se va actualizando el valor de la variable. ¿Ya? O por ejemplo, si le van llevando transferencias, saldo cuenta corriente va a ser igual a saldo cuenta corriente más cantidad transferida, por ejemplo, o recibida. Pero eso es variable porque depende de lo que le llegue. Entonces, por eso es un acumulador. Lo mismo, si estuviéramos en la caja registradora del supermercado, sería acá, por ejemplo, total de la venta igual total de la venta más, ¿qué le vamos a sumar ahí? Al acumulador, ¿qué le vamos a ir sumando? El valor del producto. El valor del producto, muy bien, el valor del producto. Entonces cada vez que va a un producto le va sumando eso. Ahí tiene un acumulador. No se da cuenta que va sumando cantidades distintas, no siempre voy sumando lo mismo, porque los productos tienen valores distintos. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre un contador y un acumulador, que el contador va sumando de uno en uno, que es el caso más común, les dije yo, o sea, casi siempre voy usando el contador sumándole de a uno, y el acumulador no, voy aumentando una cantidad variable. Siempre le voy sumando valores distintos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene en común un contador con un acumulador? Que los dos, de alguna manera, se hacen en acciones repetitivas. Porque al contador le voy sumando, varias veces voy a hacer esta operación de sumarle uno. Al acumulador voy a hacer varias veces esta operación de sumarle una cantidad variable. Sumarle o restarle. Ya. Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, cuando ustedes construyan ahora un diagrama de flujo de datos, van a tener dos cosas. Van a tener algunas variables que se van a comportar como contadores, y si se comportan como contadores, tienen que más o menos trabajar bajo esta regla. Es una variable que se le va sumando siempre un mismo valor. Van a tener otras variables que su rol en la película va a ser que se les va a ir sumando una cantidad variable. ¿Ya? No siempre se les va a sumar la misma cantidad. Y por lo tanto, esas variables van a asumir un rol de acumulador. Entonces, en el programa vamos a trabajar con contadores y con acumuladores. ¿Ya? Eso es dependiendo de cómo estén funcionando. Si se les suma siempre lo mismo o si se les suma una cantidad distinta. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta ya con respecto a esos dos conceptos? ¿Estamos claros la diferencia entre uno y el otro? Sí, dígame. En un contador yo voy a tener un número que es como una unidad, 1 a 1. Sí. Pero
en un acumulador yo puedo tener un precio que podría ser un entero. En este caso. ¿Sí? Así es. Y el contador no, pero debería funcionar con entero. No, el contador, claro, puede funcionar con entero. ¿Sí? O sea, en realidad puede funcionar con entero o con un número decimal. Lo importante es que el contador siempre hay que sumarle la misma cantidad. Cada vez que pase algo, voy sumando la misma cantidad. Imaginemos otro ejemplo que te puedo dar para el distinto. Supongamos que tenemos dos alcancías. ¿Ya? En la primera alcancía voy a echar siempre una moneda de 10 pesos. Cada vez que al final del día llego a mi casa y en esta alcancía siempre voy a echar una moneda de 10 pesos. En la segunda alcancía voy a echar todo lo que me queda en el bolsillo. Entonces, en la primera alcancía, ¿qué estamos ocupando ahí? ¿Estaremos ocupando un contador o un acumulador para registrar cuántas monedas he hecho? Un contador, porque ¿de a cuántas monedas voy echando? De a una moneda siempre, cada una moneda. ¿Se fija? Siempre cae lo mismo. Y en el otro tarrito, ¿qué voy echando? El resto. ¿Y eso es siempre lo mismo o puede variar? Puede variar porque es lo que me quedó en el bolsillo, no sé, fue lo que me quedó. Pero el contador, así como una, tiene que ser siempre la misma moneda. Para que la cuente. Es que más que sea la misma moneda, fíjate en la acción. Siempre fuiste echando una moneda. Entonces, en el fondo, el contador te permitiría saber cuántas monedas tienes adentro. Claro, No si cuesta digo, nada. voy a echar una moneda de 10. Sí, Ya para hacerlo más. ya. Pero le voy Pero voy a echar una moneda de 100, claro. Ya, si lo que tú quieres saber es cuántas monedas hay en el tarro, necesitas un contador para contar la cantidad de monedas. Si yo quiero saber cuánta plata tengo adentro del tarro, ¿qué necesito? un acumulador. Un acumulador para ir haciendo la suma de las plata. Pero ahí pasa a ser otro tipo de datos. O sea, claro que son tipos de datos distintos. Sí, por supuesto. Yo puedo variar los datos en el acumulador, pero no en el contador. No, por el contador no, porque siempre va sumando o restando lo mismo. ¿Ya? En el acumulador no, tú le vas sumando distintas cantidades. Sí, mira, es muy simple. El contador siempre tienes que irle sumando la misma cantidad. En el acumulador tú le puedes sumar distintas cantidades, más o menos cantidades. Pues yo lo tomo como evento. O sea, ¿pasó este evento? Sí, uno. Uno, es un contador. Dos. ¿Pasó este evento? Tres. Es un contador. Es un Cuando contador. digo, pasó este evento, 4.500. Ya, es que eso sería un acumulador. Esa es la diferencia. Sí. Sí. Es que es la cantidad que se suma. Esa es la diferencia. Ya. Entonces, ¿por qué hay que saber contadores y acumuladores? Porque se ocupan siempre en este contexto, que son estas instrucciones de control de repetición. ¿Ya? ¿Qué son las instrucciones de control de repetición? Son aquellas que nos van a permitir en un programa, ¿ya?, controlar cuántas veces se repite una tarea, ¿ya?, o hasta cuándo se debe repetir una tarea. Entonces, por lo tanto, vamos a ver acá cómo podemos manejar. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, que un programa se detenga cuando, por ejemplo, hayamos ingresado 10 datos en total? ¿Cómo podemos hacer para que el programa, por ejemplo, se detenga si se cumple una determinada condición? ¿Ya? Por ejemplo, tenía una pregunta, diga. Bueno, en una línea de montaje, cuando almacenan gruesos de docena, tiene que reiniciarse el contador cada vez que cumple una docena. Claro, exacto. Hay Tiene un que ejemplo. empezar otra vez de cero. Sí, Para reunir otra vez, contar 12 de nuevo, por ejemplo. contarlo y así siempre. Sí, es un buen ejemplo. Ahí necesitas un contador para saber en el fondo que... O sea, ahí necesitas el control de repetición. Porque tú vas contando y ¿qué pasa cuando llegas a 12? Tiene que reiniciarse. Ya. Entonces eso hay que controlarlo, porque cuando llega a 12 tiene que volver a 0. Claro. Y parte todo de nuevo. Para saber cuántas docenas hay, tendría que ser otro contador. No, pues el mismo, pero hay que volver a 0. No, pero ahí le encontré la razón a mi compañero. Tendría que haber dos contadores. Uno que me cuente la cantidad ya, un Sí. six-pack de cerveza. Ya, correcto. Pero voy a juntarlas por unidad. Entonces llegan 6 y vuelve a 0. Sí, Pero tendría que tener otro contador que me diga ya, este es 1. un six-pack. Sí, Y de acuerdo, tendría que son volver a variables tener distintas. Sí, dos sí, contadores. sí, pues ahí son dos contadores distintos, porque uno cuenta la cantidad de six-pack y otro cuenta la cantidad de unidades para armar un six-pack. Claro, ya, pero es que eso es importante entenderlo porque depende del problema, pues, ¿cachai?
Entonces ahí ustedes se dieron cuenta muy bien de cómo aplicar el contador, pero para contar dos cosas diferentes. Una cosa es contar cuántos six-pack hemos producido y otro en el fondo si efectivamente los six-pack llevan o no 6 latas. Claro. ¿Ya? Y eso hay que controlar. Y a la vez podríamos tener otro que vaya contando las unidades. Pero ahí, Es que ahí es la cantidad de six-pack por 6. claro, uno por seis. Sí, por 6. Ahí el contador lo multiplicáis por 6. Ya, ahí, ¿cachai? Que uno empieza como a... Pero si un six-pack no completa las 6, debería estar. Ya, pero es que eso es lo que tenemos que manejar acá, porque si no completa las 6, hay que buscar una forma de controlar el programa ahí. Porque ahí deberíamos, por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer? Reportar un fallo, por ejemplo. O sea, a lo mejor se debería detener la línea en el fondo para controlar el error. Lo mismo acá. A lo mejor algo está pasando que se están rompiendo las placas. Por ejemplo, entonces, pero eso es parte como del flujo de control del programa, ¿te fijas? Ya, por ejemplo, así, trasladémoslo también a otro ejemplo de informática. Si tú estás transfiriendo un archivo, ¿cachai? Por ejemplo, a través de una red entre dos computadores, ¿ya? Por ejemplo, varios archivos, ¿ya? Entonces, supongamos que vamos a transferir 10 archivos. Entonces, tengo que tener un contador, por ejemplo, en el computador receptor, que cuente la cantidad de archivos recibidos. Entonces, cuando se inicia el proceso de transferencia de archivos, digo, ya, te voy a transferir 10 archivos, ya, y el computador receptor está, ok, voy a recibir 10. Recibir primero, incremento el contador en 1, total de archivos recibidos, y así. ¿Qué pasa si cae el internet y se corta la comunicación? El contador de archivos recibidos acá, en el lado receptor, va a quedar, por ejemplo, en 4, pero me dijiste que íbamos a recibir 10. Entonces yo tengo que controlar el flujo, tengo que detener el programa y decir, error. No se logró completar la transferencia porque la cantidad de archivos recibidos es menor que la que esperaba recibir. Entonces, ahí, por ejemplo, hay cosas que empiezan a utilizar. Ya. ¿Así funciona en el banco cuando se hace la transferencia? ¿Y se cae la comunicación? Claro, lo que pasa ahí es una cuestión que lo que se utiliza ahí en los programas, por ejemplo, que trabajan en Internet, una cuestión que se llama, un concepto que se llama time out. Bueno, entre otras cosas. Por ejemplo, cuando hay una time out, que en el fondo lo que hace es, le da una cantidad de tiempo para esperar que se produzca una transacción. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, cuando se comunica, por ejemplo, la aplicación del celular con el servidor del banco, inicia una conexión que dura una cierta cantidad de tiempo. Entonces, cuando dicen ya, voy a transferir, el computador del banco tiene que sincronizar el tiempo de reloj con la aplicación del móvil. Se mandan un dato que permite sincronizar los tiempos. Y ahí cada computador independiente echa a andar su propio cronómetro. ¿Cachai? O sea, se ponen de acuerdo así como 1, 2, 3, ya, ¡pah! Y echan a andar el cronómetro. Entonces hay un cronómetro corriendo en el computador del banco y otro en su celular. Y cuando se llega a la cantidad de tiempo, ahí se pusieron de acuerdo ya. Si en 30 segundos no pasa nada, chao. Entonces, obviamente, como ya están sincronizados, deberían llegar a 30 segundos al mismo tiempo. Entonces, cuando se acaba el tiempo y no pasó nada, se corta la comunicación, porque no se produce la transacción. ¿Correcto? Entonces hay un ciclo de control también, porque en el fondo el computador del banco y su celular siguen esperando que pase algo hasta que se cumpla el tiempo de espera. Si se pasa ese tiempo de espera, se tiene que cerrar la transacción, digamos. Y en caso de las aplicaciones del Banco Estado, cuando uno pone la contraseña incorrecta, no sé, 3 veces, y ahí te la bloquean, ¿sigue si es el caso o no? Es lo mismo, también se ocupa eso mismo. ¿Cachai? No sé, o sea, es para todo, ¿cachai? El control de estructura repetitiva, lo que vamos a ver ahora, ya vamos a encontrar múltiples aplicaciones, ustedes ya se están dando cuenta, o sea, todo lo que puede ser. Entonces, damos las bases ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Mira, vamos a ver dos tipos de ciclos, uno que se llama ciclo mientras y otro que se llama ciclo para, que son dos formas de como hacer como la repetición dentro de un programa. Entonces, veamos esto. A ver, este hay que entenderlo muy bien, sobre todo este de acá. ¿Por qué? Porque el ciclo mientras, con el ciclo mientras, uno puede básicamente modelar cualquier problema que requiera repetir tareas. O sea, técnicamente nosotros podríamos ver solamente este y con esto podríamos resolver cualquier problema a través de un algoritmo. ¿Ya? Pero siempre se ven dos, se ve el mientras y el para, porque hay uno que a veces en algunas situaciones es un poco más cómodo para trabajar y nos simplifica la vida. Pero en teoría, con este se puede hacer cualquier tipo de problema. Esta herramienta la hace toda, ¿ya?
Pero bueno, pero hay que ver los dos porque insisto que con el otro se puede facilitar más y hay algunas personas que efectivamente se les hace más fácil con otro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, aquí está el símbolo que vamos a rescatar desde el DFD. ¿Ya? Entonces, primero entendamos un poquito el símbolo y veamos qué es lo que pasa. Entonces, obviamente acá arriba, ¿cierto? Hay un diagrama de flujo de datos que viene con algunas acciones, ¿no es cierto? Tiene un programa funcionando acá arriba. Entonces, vamos a llegar acá. Este es el símbolo, ¿se fijan? ¿A qué se parece ese símbolo? A una condición. A una condición. A un condicional. De hecho, este es como un condicional. Pues se fijan que tiene una salida verdadera y una salida falsa. Se parece al condicional, al que tenía verdadero y falso. Solo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros llegamos acá y preguntamos la condición, ¿cierto? Entonces, cuando yo pregunto la condición, el resultado puede ser verdadero o falso, ¿cierto? Si yo salgo por el lado verdadero, ya sabemos que cuando salgo por el lado verdadero puedo ejecutar acciones o hacer cosas, ¿cierto? La gracia que tiene esto es que cuando tú sales por el verdadero puedes ejecutar una o más acciones, pero fíjense lo que pasa con el flujo. Se devuelve de nuevo hacia donde está la condición. Te hace una vuelta, como una vuelta a la manzana, ¿cachai? Acá el diagrama de flujo de datos del programa hace una vuelta a la manzana. Yo entro por acá por primera vez, pregunto si esto es verdadero y si es verdadero le doy la vuelta a la manzana y vuelvo acá. Es como cuando el hermano mayor decía anda a ver si está lloviendo en la esquina. ¿Ya? Entonces uno iba, corroboraba la acción y volvía acá, ¿no es cierto? Y de nuevo dice, pero anda a ver si está lloviendo en la otra esquina. Y uno iba y se da la vuelta. ¿Ya? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, si sale por verdadero, esto se devuelve, hace la vuelta a la manzana y vuelve acá y vuelve a consultar si la condición sigue siendo verdadera. Si es verdadero, vuelve a salir por el verdadero y esto se vuelve a repetir. Entonces, se dan cuenta que quedaríamos acá como permanentemente dando vueltas aquí en el programa. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea falso. Porque en algún momento estas acciones pueden hacer que la condición se haga falsa. Cuando eso se cumpla, usted va a salir y va a continuar con el resto del programa. Por eso se llama mientras. Porque las acciones se ejecutan mientras, ¿qué cosa? Mientras la condición sea verdadera. Verdadero. ¿Ya? Ya. Volvamos a explicar. Se llama mientras porque este ciclo permite repetir acciones mientras una condición sea verdadera. ¿Cómo funciona? Usted viene avanzando por acá por su programa, ¿ya? Por eso sigue acá la flechita que estoy dibujando con el plumón. Usted viene avanzando acá con su programa y se va a encontrar por primera vez con esta condición. Y va a ser por primera vez la pregunta si esto es verdadero o falso. Si la respuesta es verdadera, usted va a pasar por acá y va a ejecutar las acciones. Cuando ejecute toda la acción, que puede ser una, dos, tres, muchas acciones, usted se va a devolver a la condición y va a llegar a la condición nuevamente. Y va a volver a preguntar si es verdadero o es falso. Si es verdadero, vuelve a pasar por el ciclo una vez más. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esta respuesta cambie. Cuando esta respuesta se hace falsa, usted puede salir de acá y continuar con la ejecución del programa. Pero para eso, algo tiene que pasar acá adentro, en las acciones, para cambiar esa condición. Y no se va a quedar encerrado por siempre. ¿Sí? En un loop infinito. ¿Y qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si venimos acá arriba, ¿no es cierto?, del programa, entramos acá a la condición? ¿Qué pasa si cuando entramos por primera vez acá la condición es falsa? ¿Voy a entrar al ciclo? No. No, pues voy a salir derechito por el falso. Voy a salir derechito por el falso. Por eso dice, al ejecutarse el ciclo mientras, se evalúa una condición. Si la condición resulta verdadera, se ejecuta la secuencia de instrucciones que está acá, que serían estas acciones que forman el cuerpo del ciclo, y al finalizar dicha ejecución se vuelve a evaluar la condición, es decir, volvemos acá arriba, ¿ya? Repitiendo el procedimiento cada vez que la condición sea verdadera, o lo vamos a repetir hasta que esto se haga falso, básicamente, y vamos a salir del programa. ¿Ya? Ejemplo.
Y este ejemplo combina dos cosas, porque combina contadores y combina ciclos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de algoritmo, ejemplo bien. Inicio del algoritmo, fíjense acá. Acá creamos una variable i que la asignamos un valor igual a 0. ¿Ya? Esta variable i la vamos a ocupar como un contador. Le vamos a ir sumando siempre una cantidad fija o variable a un contador que se le suma fija o variable. Fija, muy bien. Ya. Entonces, i vale 0. Entonces, sigue avanzando el programito por acá. Ya. Entonces, vamos a llegar acá a este rombo que es el ciclo mismo. Entonces, vamos a preguntar: ¿i es menor que 5? ¿Sí o no? Sí, porque inicialmente ¿cuánto vale? 0. Entonces, como esto es verdadero, vamos a salir por este sector del programa. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos actualizando el contador, ¿cierto? Porque le vamos a sumar una cantidad fija que en este caso es 1. ¿Ya? Decimos i es igual a i más 1. ¿Ya? Entonces, como i valía 0, después de que pase por acá, ¿cuánto va a valer i ahora? 1. ¿Ya? Y esto me va a mostrar el valor de i en la pantalla, ¿cierto? Me doy la vuelta y vuelvo al principio del ciclo. ¿Cuánto vale i ahora? 1. Entonces, esta pregunta va a dar verdadero o falso. Verdadero. Entonces, vamos a ir por acá de nuevo. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? 1 la variable i. Vamos a actualizar el contador. ¿Cuánto debería valer ahora? 2. Vamos a mostrar 2 en la pantalla. De vuelta arriba. ¿Verdadero o falso? Verdadero porque vale 2. Seguimos. Ahora vale 3. Ahora vale 4. Seguimos saliendo por acá. Sumamos una vez más y ahora vale 5. Ahora vale 5. Y si vale 5, ¿i es menor que 5, no? Sí, vale 5. No, va a salir por el falso. Ahí nos vamos a salir de acá. ¿Te fijas? Y va a decir fin del ciclo. Entonces, esta cuestión logramos acá lo siguiente: logramos un programa que es capaz de repetir. ¿Cuántas veces se repitió esto de acá? 5 veces en total. Hasta que la condición dejó de ser verdadera y salimos por este lado. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la lógica de funcionamiento. Entonces, este DFD lo que hace es que muestra por pantalla una secuencia de números del 1 al 5. ¿Ya? Del 1 al 5. Ya. Dudas, consultas. Porque este es como bien sencillito para que entendamos bien la lógica de funcionamiento del ciclo mismo. Dudas, consultas. Entonces, cuando lo ejecutemos, va a decir 1, 2, 3, 4. Bueno, Después seguir adelante. si quieren replicarlo y tienen el PCI abierto, lo pueden copiar tal cual. Comprobar que la solución funciona. Quiere arrojar el 5. Tendría que darle 5, sí. Creo que lo tengo yo acá abierto. Déjame ver si lo tengo acá disponible en el... Aquí está. Ahí está. ¿Ya? Solo que aquí yo me pillé, creo que le borré el cuadrito del igual a 0. Ahí sí. ¿Ya? Ahí está el diagrama que estábamos viendo recién en la presentación. Entonces, si se ejecuta, ahí está. Dijo ejecución iniciada y mostró 1, 2, 3, 4, 5 y después me mostró el mensaje fin del ciclo. O sea, mostró números del 1 al 5, ¿no? ¿Se fijan? Porque como fue dando vuelta acá por esta parte, cada vez que pasaba por el ciclo, imprime el número, ¿no es cierto? Y después muestra el valor de la variable. Y la va actualizando hasta que se cumple la condición. Cuando se cumple la condición, dejas de dar vuelta por el ciclo, te sales del ciclo y llegas a esta parte del programa. Por eso es que al final dice fin de ciclo, porque ese mensaje de ahí es este mismo de acá. ¿Sí? Y ese mensaje de ahí son los numeritos que te va mostrando. ¿Sí? Entonces, por eso que partimos con igual a 0, entramos porque es verdadero, vamos actualizando la variable y la muestra en pantalla. ¿Sí? Déjame ver si lo podemos hacer con el modo de ejecución paso a paso para que logremos ver el flujo del programa. Entonces, con las patitas acá, ya. Mira la flecha. Entonces, ahí está entrando a verdadero, va actualizando y se devuelve. ¿Se fijan que se va repitiendo? Ahí va haciendo la vuelta, pues ahí va haciendo el ciclo. Y fíjense cómo van apareciendo los números que se imprimen por pantalla porque vamos actualizando.
Ahora se supone que deberíamos llegar a la situación de falso y salir a final del ciclo. ¿De acuerdo? Acuérdense del modo de ejecución paso a paso porque es el que nos permite ver como más lento el desarrollo. Lo voy a ejecutar una vez más para que lo vean. Entonces, en el modo paso a paso, lo que tenemos acá es, entramos primero al mientras porque venimos con igual a 0 y vamos actualizando el valor. Se actualiza el valor, lo imprimimos en la pantalla. ¿Se fijan? Vamos en el 1, 2, ahora el 3. Sigo en el ciclo porque todavía mi conversión es verdadera. Y ahora como i vale 5, para afuera. Y nos vamos al final del ciclo. ¿Sí? Y salimos al final del ciclo. Ya. ¿Dudas, consultas con eso? ¿Algo que no quede claro? ¿Que no se haya entendido bien? ¿Que cualquier otra explicación? ¿Sí? Para meditarlo, para pensarlo. Ya. El truco de esto está obviamente en entender cómo usarlo, en otros ejemplos. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo más ejemplos y vamos a ir haciendo otros ejemplos de desarrollo, pero en el fondo necesito primero que entiendan cómo funciona esta cuestión. Después uno va armando cosas más grandes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender acá? Primero, el símbolo que representa el ciclo mientras, acá dentro que se escribe una condición. ¿Ya? Siempre dentro del ciclo mientras usted tiene que escribir acá una condición. Es la condición que se va a evaluar para saber si sale por el lado verdadero o por el falso del ciclo. Si sale por el lado verdadero, acá usted puede colocar todas las acciones que sean necesarias para su programa. Una, dos. ¿Puedo colocar un condicional acá adentro? Sí. Acuérdense que estos son piezas de Lego. Entonces todo se puede armar con todo. Entonces, por ejemplo, yo puedo salir de acá por el lado verdadero y puedo poner una condición acá. Y armar como una toma de decisiones. ¿Puedo colocar otro mientras dentro de un mientras? También. Son piezas de Lego, entonces todo se puede armar. O sea, tú puedes tener un ciclo mientras acá y acá adentro puedes tener otro mientras. Tú puedes tener como dos ciclos al mismo tiempo dando vueltas. Ya vamos a ver algunos ejemplos ahí más complejos. Pero en el fondo no le tengan miedo a colocar otras piezas dentro de otras porque todo se puede hacer acá. ¿Ya? Pero estamos entendiendo la parte más básica. Entonces recuerden que el ciclo da vueltas mientras esta condición sea verdadera. Si se hace falsa, hace fuera. Ya. Ciclo para, que es el otro que hay que ver. ¿Ya? Ya. Si alguien queda con alguna duda, por ejemplo, porque ya, no se asimila todo en esta clase, por la del viernes vamos a seguir profundizando sobre esto y vamos a hacer harto ejercicio más. Así que tranquilidad, porque hoy día es como presentemos y conozcamos esto y después nos vamos a dedicar suficiente tiempo de práctica para asentar bien lo que tenemos que. ¿Ya? Ya, este es el otro ciclo. Ya, entonces tenemos dos imágenes aquí para mostrar lo que es súper simple y concreto. Este se llama ciclo para. Los ciclos para funcionan de la siguiente manera. También son para repetir acciones, pero la lógica es un poco distinta. Porque acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, primero este es el símbolo, que es como un óvalo más grande y tiene como varias partes. ¿Ya? Acá donde dice variable, se supone que va el nombre de una variable. Y dato, fecha, edad, no sé, cualquier cosa. Una variable que uno vaya a utilizar. ¿Ya? Y se tiene que colocar lo siguiente. Tiene como 4 cuadritos que se pueden llenar acá. Acá arriba va la variable, ¿ya? Y vamos a utilizar el ciclo para. Esa variable va a ir cambiando en el tiempo, su valor me refiero. Acá donde dice DI va un valor inicial. O sea, la cuenta va a partir en tanto. De la misma variable. De la misma variable. En el fondo es como, si yo pongo la variable acá, DI va a ser qué valor va a tener esta variable al principio. Es como para evitarse un paso en el mientras, ¿no? Sí, es Para como, declarar la variable es como definir. es como evitar de declarar la variable de arriba, pero además tú le das el valor como exacto que va a tomar al principio. ¿Ya? Paso significa cuánto le voy a ir sumando a la variable en cada vuelta. Es como con qué valor actualizo el contador. ¿Ya? Por ejemplo, acá en paso, si yo pongo 1, significa que voy a ir sumando siempre de 1 en 1. Si yo en paso coloco 2, significa que voy a ir sumando de 2 en 2. Y BF
es el valor final que debería tener la variable. Entonces, por ejemplo, si yo pongo BI igual a 1, la variable parte en 1, ¿ya? Si le pongo acá, por ejemplo, 1, significa que va a ir contando de 1 en 1, y si le pongo BF 5, va a llegar hasta el 5. O sea, eso debería, por ejemplo, repetir el mismo comportamiento que vimos en el ejercicio anterior. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo? Cambio los numeritos. Si yo pongo BF igual a 0, pongo el paso 2, y acá BF pongo 6. ¿Qué significa eso? La variable va a partir en 0, vamos a ir sumando de a 2, y vamos a llegar hasta el 6. Pregunta importante. Si estas son las reglas del juego, quiero que me digan qué valores va a ir tomando esta variable. 2, 4, 6. Ya. ¿Qué otra respuesta? 0, 2, 0, 0. 0, 2, 4, 6. Sí. O sea, cuando digo qué variable va, qué datos va tomando, claro, se incluye el BI y se incluye el BI. Pasa si en ese mismo ejemplo el valor final le pongo 5. Ya. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque la condición dice acá que en el fondo esto se repite hasta que la variable supere a final. Supera Supera a final. Entonces acá va a ser 0, 2, 4. Va a llegar hasta ahí. Pero si tú le pones 5 como límite, claro, va a ir sumando 2, entonces va a ser 0, 2, 4 y la siguiente suma 6. Entonces ahí se corta. Claro, porque en el otro caso cuando ponemos un 6 acá, ¿por qué llega hasta el 6? Porque va a ser 0, 2, 4, 6 y en la siguiente vuelta va a sumar 2 y va a valer 8. Y ahí superaste 6. Entonces se te cortó acá. ¿Entiendes? Esa es como la idea. Ahora con esto uno puede hacer otras cosas. Por ejemplo, uno puede contar para atrás también. ¿Cómo contamos para atrás? Porque yo si quiero contar para atrás, digo, BI, por ejemplo, 5, el paso menos 1 y el BF igual a 0. Entonces ahí va a ser 5, 4, 3, 2. ¿Por qué? Porque parte en 5, va restando de 1 hasta que BF sea igual a 0. Y ahí en el valor inicial puede ser otra variable. Sí, puede ser otra variable. Todo es reemplazable acá. Por ejemplo, acá variable inicial puede ser, por ejemplo, no sé, la fecha, por ejemplo, y acá fecha inicio, fecha fin. Y podríamos hacer, por ejemplo, una cuenta regresiva para una fecha para que algo se active un temporizador. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Ya? Obviamente entendamos la lógica. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que esta cuestión, ya, si se fijan en el diagrama de flujo de datos, ¿qué es lo que nos planteamos? Bueno, primero, obviamente acá que esto funciona dependiendo de estas condiciones. Eso es lo que te dice cuántas veces se va a repetir. Y acá dentro del para, que sería esta sección de acá que estoy marcando con el plumón, ahí van las acciones. Entonces, ¿dónde viene el flujo del programa? Ya, el flujo del programa viene por acá, ¿no es cierto? Y acá hay como una compuerta, ¿cachai? Una compuerta. Entonces, tú entras a las acciones y después vas evaluando si las condiciones se cumplen o no. ¿Ya? Y dependiendo de eso, te quedas encerrado aquí hasta que llegas a las condiciones de guardia y después te saca de ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia tiene esto quizás con lo que vimos anteriormente? Que acá tú tenés que cachar el valor inicial y el valor final al que tienes que llegar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un programa que me permita digitar productos que voy entrando al inventario. Si yo utilizo un ciclo para, por ejemplo, y las acciones van a ser, por ejemplo, ingresar los datos del producto, por ejemplo, el nombre del producto, el código, ¿cachai? Lo que sea. Si yo utilizo un ciclo para, ¿ya? Voy a tener que saber cuántos productos quiero ingresar, porque el ciclo para me dice, usted tiene que saber, ya a partir de 0 productos y puede ingresar hasta 10 productos. Tiene que ser valor inicial y valor final. Pero ¿qué pasa si yo no sé cuántos productos van a llegar porque el jefe hoy día llegó con 10 órdenes, mañana llega con 100 órdenes, mañana llega con... Tendría que cambiar el valor final.
para poder modelar eso. Pero a veces es un poco más rígido el ciclo para. Ahí vamos a ir viendo algunos ejemplos. Para otras acciones más fácil, por ejemplo, lo vamos a ver si en Python. Esto es muy útil. Deberíamos alcanzar a ver eso dentro como del ciclo, del fondo de estas clases. Vamos a trabajar con algunos datos, por ejemplo, que guardan datos así como ordenados, una especie como de lista. Imagínense una lista así como una columna de datos en una planilla Excel. En una columna de datos escritos para abajo. Entonces queremos hacer una acción sobre cada uno de esos datos. Chequear si son mayores que un valor, si hay que multiplicarlos por algo, etc. Ahí vamos a ver una variante del ciclo para en Python que nos va a ayudar a hacer como esa pena. Ya, pero para centrarnos en el tema, voy a volver al ejemplo y volver acá. Diga. Podría ser así como la entrada rápida que uno puede pasar. Máximo de X producto. Sí, por ejemplo. Ya, acá ejemplo del ciclo para. Este programa hace exactamente lo mismo que el que vimos con el ciclo mientras. También muestra los números del 1 al 5, pero el programa está construido de manera distinta, está utilizando un ciclo para. Entonces, por ejemplo, igual acá, se fijan, igual creamos acá la variable i al principio, ¿ya? Un tema, digamos, como de explicitar que esa variable la vamos a usar como contador, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Fíjate. Acá está el símbolo del ciclo para, entonces i es la variable que vamos a usar para el ciclo. Partimos en 1, vamos incrementando de 1 hasta llegar al 5. Y esto lo que va haciendo es mostrar el valor de la manzana. ¿Ya? Pero se dan cuenta de una cosa. ¿Qué teníamos que hacer en el programita que tenía el ciclo mientras? Cada vez que dábamos una vuelta. Además de mostrar el número en pantalla. ¿Qué otra acción hacíamos? ¿Quién sabe? Sumar 1. Nosotros teníamos que sumar 1. Sumar el contador. Ya, acá no lo hacemos nosotros porque el ciclo para como que hace automáticamente esa acción por ti. ¿Cierto? Tú no tenés que preocuparte de actualizar el contador porque este comando, esta instrucción, lo actualiza por ti. Fíjense, comparen, porque mira, en el ciclo mientras, nosotros estábamos haciendo i igual a i más 1. ¿Ya? Esa operación de ahí, en el ciclo para, te la hace el ciclo para. Entonces te ayuda un poco, por eso te digo que para algunas cosas más cómodo, porque por ejemplo los ciclos para, la gracia que tienen es esa, que actualizan por ti el contador. En el ciclo mientras uno tiene que actualizar. ¿Qué pasa si nosotros no hiciéramos esta operación en este diagrama de flujo? Acá, fíjense, estamos en el mientras. Estamos en el mientras, estamos en el. ¿Qué pasa si a mí se me olvida hacer esto? Sería eterno. Muy bien, no termina nunca. No termina nunca. Entonces te quedas en un loop infinito. ¿Ya? Te queda en un loop infinito. ¿Ya? ¿Ok? Cosa que no va a pasar en un ciclo para porque el ciclo para ya tiene definido los límites. El inicio y el final. ¿Ya? El inicio y el final. Vamos por ahí alguno otra vez. Vamos a ver un par de ejemplos o sea, quizás vamos a ver un ejemplo probablemente, para no pasarnos tanto. Dígame, sí. Ya, por ejemplo, si tuviera un estacionamiento, pero entran y salen, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿Con el para o en el mientras? Quizás ahí te va a convenir más con el mientras. ¿Con cuál? Con el mientras. Pero es que la situación que tú me planteas ahí como del estacionamiento, en realidad, sí, probablemente va a convenir más con mientras, pero tiene otra complejidad. Que el estacionamiento tiene una capacidad. Entonces, ya, y la pregunta que yo te haría ya, pero ¿qué es lo que quieres controlar tú ahí? Porque si el estacionamiento está vacío, ¿qué hago? Lo dejo abierto, lo cierro, en realidad a lo mejor yo me imaginaría que tú quieres como cerrar el estacionamiento cuando lo tienes lleno, claro, y volver a abrirlo cuando salen los vehículos. Exacto. Entonces, ahí la condición que yo estoy controlando es la apertura de la puerta. Se puerta abierta mientras el número de estacionamientos disponibles sea mayor que 0. Y eso no se podría para. No. Eso, por ejemplo, habría que hacerlo con un mientras. Claro, porque el para en el fondo es sería, por ejemplo, a lo mejor para
Para saber si se llenó o no. O para, por ejemplo, calcular al final del día, no sé, de todos los vehículos que entraron, calcular la suma. Entonces, valor inicial 0, BF cantidad total de autos que pasaron por el día. Y ahí podría ser como la estadística. O sea, yo en lo particular tiendo a usar mucho más el mientras que el para. Salvo en una cosa que les voy a mostrar después en Python, donde el para no le gana a nadie, porque es mucho más fácil hacerlo con para que con el mientras. Lo vamos a ver. Cuando lleguemos al lenguaje ahí se van a dar cuenta por qué razón hay. Ah, sí, pues esto el para que había dicho aquí, claro que sí. Ya, un par de ejemplos y veamos acá cómo se utiliza. ¿Ya? Yo me voy a ir derechito al 2 acá. ¿Ya? Quizás para a lo mejor hacer un poquito más de sentido. Mira, el ejercicio 2 dice generar un DFD que permita pedir el ingreso de 5 notas y calcule el promedio de las notas rojas. Ya, ojo, mira, tiene que pedir 5 notas y tiene que calcular el promedio de las notas rojas. El promedio de las notas rojas. ¿Ya? Entonces, calcular las notas rojas. Ya, vamos a ver. ¿Por qué me fui a este? Porque además del mientras, quiero mostrarles en el fondo qué es lo que pasa como combinando más cosas. Aquí ya está, todo lo que hemos visto está integrado en un puro ejercicio. Entrada, salida de datos, procesos, condicionales y ciclos. ¿Ya? Aquí ya está todo integrado. Entonces, este programa tiene que pedir 5 notas y después calcular el promedio de las notas rojas. Entonces, ¿dónde va a partir el programa? Bueno, primero va a partir el programa, ¿cierto? Con esto, con un mientras, ¿ya? Entonces, como yo tengo que pedir 5 notas, voy a crear una variable i que en el fondo me va a contar cuántas notas he ingresado, ¿cierto? O sea, vamos a pedir notas ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? 5. Mientras tengamos menos de 5 notas, vamos a pedir notas. Cuando tengamos 5 notas, chao, ¿cierto? Entonces, i, ¿qué es lo que es? ¿Contador o acumulador? Contador, porque i en el fondo cuenta cuántas notas, por lo tanto son contadores. ¿Ya? Son contadores. Entonces, mientras i sea menor que 5, o sea, mientras la cantidad de notas que he ingresado sea menor que 5, ¿ya? Voy a salir, obviamente, i tiene que partir en 0, i va a partir en 0, por lo tanto, como i parte en 0, voy a entrar derechamente acá, a este sector del diagrama. ¿Ya? Si no se declara nunca, siempre es 0. En este caso, como estoy con sintaxis flexible, que es lo que estamos ocupando ahora, no me reclamo. Si esto fuera Python, el programa tendría que haber partido diciendo aquí igual a 0. Siempre se tiene que dejar. Sí, porque si la variable no está creada, yo no puedo evaluar una condición. La variable tiene que existir. Entonces Python te va a obligar a que tú crees antes la variable. Si no, Python, ¿qué es lo que va a hacer? Esa instrucción de ahí va a ser así. Va a ser while i menor que 5, 2 puntos. Si el programa parte así, al tiro, error. ¿Por qué? Porque te va a decir, no sé qué es lo que i. Pero como nosotros vamos a poner i igual a 0, va a decir, i vale 0, mientras i sea menor que 5, perfecto. Eso es verdadero y voy a seguir ejecutando. ¿Ya? Esa es la idea. Ya, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, acá en este sector de acá del diagrama de flujo estamos. Esta es toda la parte del diagrama que sale por el lado verdadero del mientras. Entonces, este condicional, esta instrucción de aquí y esta instrucción de acá se van a ejecutar mientras esto sea verdadero. Entonces, el único caso en que esto va a ejecutarse es cuando esto de acá sea verdadero. Eso es lo que primero que hay que entender. Por lo tanto, esto de acá, ¿cuántas veces se va a repetir esta parte del programa? 5 veces, ¿cierto? Y eso es lo que es importante entender, o sea, visualizarlo claramente, porque en el fondo ya tiene que empezar a identificar qué partes del programa se repiten, qué partes no. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque sale de acá. ¿Ya? Me va a pedir digitar la nota y yo voy a agregar la nota en una variable. ¿Ya? ¿Qué pasa con la nota? Me dice, como el programa me dice que yo tengo que calcular el promedio de las notas rojas, ¿qué pasa? Tengo que preguntar si esa nota es mayor o menor que 3.25.
¿cachai? Aquí tengo que hacer la pregunta si esa nota es menor que 3.95. Entonces la hacemos acá, aquí ponemos un condicional. Si la nota es menor que 3.95, voy a salir por el lado verdadero, y en ese caso, miren lo que estamos haciendo acá. Esta variable que creaba que se llama CR es cantidad de notas rojas. Entonces, por lo tanto, si yo me encuentro con una nota roja, digo cantidad de notas rojas igual cantidad de notas rojas más 1. Entonces, cantidad de notas rojas, ¿qué es un contador o un acumulador? Un contador, porque cuenta la cantidad de notas rojas. Ya. S acá va a ser una suma. Mira, ¿qué es lo que estamos sumando acá? Digo, S es igual a S más N. Ya. N se supone que es la nota. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el fondo acá, chiquillos? Acumulando las notas. Acumulando una nota. Por lo tanto, S, ¿qué es lo que es? ¿Contador o acumulador? Acumulador. Y acá esta variable se llama PR, que es el promedio. Entonces, digo, el promedio es ¿qué? Es la suma de las notas dividida por la cantidad de las notas. Obviamente, esto siempre se va a ir recalculando porque al principio yo voy a tener una nota. Entonces, la suma va a ser la nota que acabo de ingresar dividido por 1. Entonces, el promedio es obvio, pues la misma nota. Pero en la segunda pasada voy a tener, le voy a haber sumado otra nota y yo voy a empezar a dividir por 2, o por 3, o por 4, o por 5 notas. También que van a avanzar. ¿Ya? Ahí el único problema es si no hay notas rojas. Es que, ya, si no hay notas rojas, ¿qué va a pasar con este programa? Y es buena pregunta. Dígame, ¿qué pasaría con este programa si es que no hay notas rojas? ¿Qué debería mostrar finalmente? El promedio de rojos igual a 0 porque no hay notas rojas ingresadas. Porque mira, si tú vas a ir por acá, claro, igual después vamos a tener que ver algún detalle de eso porque hay que tener algún control de error, pero veamos primero acá. Si tú sales por aquí, o sea, si ingresas puras notas mayor que 3.95, siempre vas a salir por el lado falso. Y te vas a dar la vuelta aquí, ¿no es cierto? Entonces, ingreso un 7. Ingreso un 7. Ingreso un 7. No es la nota de la estudiante de este curso. 5 veces 7, ¿cierto? Entonces, de acuerdo, una vez que se cumplan 5 veces ingresado 7, voy a salir por el falso y acá necesariamente va a imprimir promedio de rojos y va a imprimir un valor. Pero como no hay notas rojas, acá nos va a salir un 0. Acá nos va a salir un 0. Porque esta variable nunca se calculó. En Python lo hicimos inicializado con ceros y quedó 0. Es que sí, es que en Python tendríamos que haber partido al principio del programa creando PR igual a 0. Porque de lo contrario, esa línea había dado un error. ¿Por qué? Porque como no sabe qué es lo que es PR, porque no está creada, yo no te puedo escribir un mensaje para decirte cuál es el valor de PR si no tienes la caja de zapatos que guarda los PR. O sea, todas las variables, S, CR, todas. Sí, aquí inicializarlas. Hay que declararlas. Sí, hay que declararlas todas. ¿Por qué? Porque después vamos a ver otra cosa. Claro, porque en el ejemplo que hicimos la semana pasada, había que ingresar nosotros las notas y aquí prácticamente. Igual, también hay que ingresarlas tú. También hay que ingresarlas tú. Lo que pasa es que hay una cuestión que hay que empezar como a entender también acá, que vamos a ver también con Python. No necesariamente, y ojo, lo que voy a decir acá. Si no lo entienden ahora no importa, pero ustedes ya se dieron cuenta que ya, entonces, lo mejor sería inicializar o crear todas las variables al principio del programa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Buena observación. Pero eso no necesariamente tiene que ser así, porque a veces hay variables que yo solamente las voy a ocupar acá, y en ninguna otra parte más. O sea, por ejemplo, que estoy haciendo un cálculo muy específico acá adentro, y por ejemplo no la voy a imprimir acá abajo. No la voy a volver a utilizar, sino solo acá. Entonces, esas variables tú las puedes crear acá adentro, no es necesario crearlas acá arriba. ¿Ya? Eso depende un poco de dónde las voy a ocupar. Si hay una variable que la voy a ocupar dentro de este ciclo y fuera de este ciclo, hay que hacerla al principio. Eso es en Python. Sí, porque las variables de alguna manera como que viven es como las capas de una cebolla, ¿cachai? O como una cajita dentro de una caja. Entonces, si hay una variable que está creada internamente, solo se ve internamente. Si hay una variable que está creada externamente, la ven todos, los de adentro y los de afuera. Pero compilar no va a dar error. No, es que primero que todo Python no compila, Python interpreta.
y por lo tanto Python va ejecutando línea por línea y cuando algo falla, explota. Pero, ya, o sea, si queda adentro, digamos, no va a tomar esas variables como un error. No, primero lo que te decía, Python va línea por línea tratando de ejecutar el programa. Si encuentra algo extraño, ahí te va a dar un error. Pero claro, si tú, por ejemplo, creas una variable acá adentro, no sé, voy a crear una variable, por ejemplo, j igual a c. Esa variable yo la puedo utilizar acá adentro, ningún problema. Pero si trato de ocuparla acá afuera, ahí me va a dar un error, porque esta variable se quedó acá adentro. Pero si yo creo la j acá afuera, la puedo ocupar aquí afuera, la puedo ocupar acá, la puedo ocupar acá adentro. Claro, eso se llama una variable como global. Se puede utilizar en cualquier nivel del programa. Todos la pueden ver. O sea, hay variables que son globales, que todo el mundo las ve, y otras variables que son locales, que quedan como restringidas a un entorno específico. Esa es como más o menos la idea. Ya, pues, volviendo al tema del ejemplo, se dan cuenta que combinamos ciclos mientras con condicionales para poder hacer como este cálculo de los promedios. Entonces acá vamos a pedir 5 notas, eso es lo que controla esto. Nosotros pedimos 5 notas. ¿Esto controla qué cosa? Saber si la nota es mayor o menor que 4 para poder calcular el promedio. ¿Ya? Esa es un ejemplo de cómo funcionan estas cosas. ¿Ya? Ya. Como ya son las 22:17, vamos a cerrar aquí el día de hoy. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, en el ambiente de aprendizaje quedó disponible, voy a cerrar